En una carretera polvorienta del Valle de San Miguel, don Esteban Morales, un anciano de 78 años, camina solo bajo el sol. Sus propios hijos acaban de tirarlo de la camioneta en movimiento, gritándole que es un estorbo inútil. Don Esteban está abandonado en medio de la nada, deshidratándose, a punto de morir, mientras sus hijos se alejan para vender su rancho y repartirse el dinero. Lo que ellos no saben es que un hombre observa todo desde su camioneta. Lo que este hombre hace cambia todo completamente. Pero antes de continuar la historia, si tú, al igual que nosotros, crees en la justicia y valoras la familia, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Gracias. Ahora regresemos a nuestra historia. El polvo levantado por la camioneta todavía flotaba en el aire cuando don Esteban Morales intentó levantarse del pavimento caliente. Sus manos arrugadas temblaban no solo por la edad, sino por el shock de lo que acababa de pasar. A sus 78 años, jamás imaginó que terminaría tirado como un perro en medio de una carretera polvorienta, abandonado por aquellos que llevaba en la sangre. La camioneta de Rodrigo, su hijo mayor, ya era solo un punto negro a lo lejos, desapareciendo entre las curvas del camino que conducía fuera del Valle de San Miguel. El grito todavía retumbaba en sus oídos. «Ya eres un estorbo, viejo. Ya nos cansamos de cargar contigo». Don Esteban se quedó sentado sobre el asfalto ardiente, con su pequeña maleta de cuero gastado a un lado. Adentro solo llevaba 3 mudas de ropa remendada, un suéter tejido por Guadalupe antes de morir, y una fotografía amarillenta de su esposa sonriendo bajo el árbol de mezquite del rancho. El sol del mediodía caía como martillo sobre su cabeza descubierta. Se quitó el sombrero de palma y lo puso sobre su pecho, sintiendo cómo el corazón le latía desbocado, no por el esfuerzo, sino por el dolor. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿En qué momento todo se había torcido tanto? Los recuerdos llegaban en oleadas. Recordaba a Rodrigo de 5 años, llorando porque los otros niños de la escuela se burlaban de sus zapatos rotos. Don Esteban había trabajado 3 meses extra en la cosecha de tomate para comprarle unos zapatos nuevos. Cuando se los entregó, el niño lo había abrazado con tanta fuerza que casi lo tumba. «Eres el mejor papá del mundo», había dicho con esos ojos brillantes llenos de admiración. Ahora esos mismos ojos lo habían mirado con desprecio antes de empujarlo fuera de la camioneta en movimiento. Recordaba a Javier, el segundo hijo, estudiando hasta altas horas de la noche con una lámpara de queroseno porque no tenían luz eléctrica en el rancho. Don Esteban vendió su única yunta de bueyes para pagarle la universidad. «Papá, te prometo que cuando sea abogado nunca te va a faltar nada», había jurado Javier el día que se fue a la ciudad con su maleta de cartón. Pero ese mismo abogado ahora le había dicho fríamente apenas 2 días atrás: «Papá, entiende que mantener a un viejo enfermo sale muy caro. El asilo es lo mejor para todos». Patricia, su primera hija, siempre había sido su consentida. Cuando se casó y el esposo la maltrataba, don Esteban había vendido 20 cabezas de ganado para ayudarla a pagar el divorcio y establecer su propia tienda de abarrotes. Ella había llorado sobre su hombro. «Gracias, papi. No sé qué haría sin ti». Esa misma Patricia había votado a favor de internarlo, diciendo con voz fría: «Ya está muy viejo para vivir solo. Nosotros tenemos nuestras vidas». Mónica, la tercera, siempre había sido la más callada. Don Esteban recordaba cómo le enseñó a leer bajo ese mismo árbol de mezquite, deletreando cada palabra con paciencia infinita. Había pagado su carrera de enfermería completa, y ahora ella, que debería entender mejor que nadie sobre cuidar enfermos, había apoyado el plan de sus hermanos sin pestañear. Y luego estaba Alberto, el más pequeño, el único que realmente había heredado su amor por la tierra, que se quedaba horas escuchando sus historias sobre el campo. Pero Alberto había desaparecido hacía 3 años. Una mañana simplemente se fue, dejando solo una nota: «No puedo más. Perdóname». Don Esteban nunca supo qué fue lo que no pudo soportar su hijo menor. El anciano miró hacia el horizonte. A lo lejos, apenas visible entre la bruma del calor, se distinguía la entrada al pueblo de San Miguel del Valle. 10 kilómetros, quizás 12. Con sus piernas débiles y temblorosas, podría ser una eternidad. Intentó ponerse de pie, pero las rodillas le fallaron y volvió a caer.
El dolor del golpe contra el pavimento lo hizo gemir. «Guadalupe», susurró, mirando al cielo despejado. «Lupita, mi amor, ¿qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué con nuestros hijos?» Guadalupe había muerto hacía 5 años de un infarto fulminante mientras preparaba tortillas en el comal. Don Esteban la encontró desplomada en el piso de la cocina, con las manos todavía tibias. Desde ese día, algo en él se había apagado también. Y desde ese día sus hijos habían empezado a cambiar. Antes, cuando Guadalupe vivía, ellos todavía venían al rancho de vez en cuando. Traían a los nietos, se quedaban a comer, ayudaban un poco en la cosecha. Pero después del funeral, las visitas se volvieron esporádicas, siempre con prisa, siempre con alguna excusa para no quedarse mucho tiempo. Don Esteban se dio cuenta de que solo aparecían cuando necesitaban dinero. Rodrigo para invertir en un negocio que iba a ser millonario, Javier para abrir su propio bufete, Patricia para ampliar la tienda, Mónica para la colegiatura de los niños. Y él, tonto viejo enamorado de sus hijos, siempre sacaba dinero de debajo del colchón, de la caja fuerte oxidada, de donde fuera, para dárselos. Nunca le devolvieron ni un peso. Y cuando él empezó a enfermarse, cuando los temblores en las manos se hicieron más notorios, cuando olvidó un par de veces cerrar la puerta del corral y se le escaparon las gallinas, cuando ya no pudo subirse solo al caballo para revisar los límites del rancho, fue cuando ellos tomaron la decisión. 6 meses atrás habían llegado los 4 juntos, cosa rara porque hacía años no se reunían todos. Se sentaron en la sala vieja del rancho, en esos muebles que Guadalupe había tapizado con sus propias manos. Rodrigo tomó la palabra, como siempre, porque era el mayor y se creía con derecho a mandar sobre los demás. «Papá, tenemos que hablar. Ya no puedes vivir solo. Mira cómo tienes la casa, toda sucia y desordenada». Don Esteban había mirado alrededor. Sí, había platos sin lavar y polvo en los muebles. Ya no tenía fuerzas para limpiar como antes. «Además», continuó Rodrigo, «ya no puedes trabajar el rancho. La tierra está descuidada. Los animales están flacos. Esto no puede seguir así. Yo puedo contratar a alguien que me ayude», había propuesto don Esteban, sintiendo ya el miedo trepando por su garganta. «¿Con qué dinero, papá?», había preguntado Javier con ese tono de abogado que usa para hacer sentir tonto a la gente. «Te has gastado todos tus ahorros ayudándonos a nosotros. No tienes nada». Eso había sido un golpe bajo. Don Esteban bajó la mirada, avergonzado de su propia generosidad. «Lo mejor es que vendamos el rancho», dijo Patricia con voz práctica, como si estuviera haciendo números en su tienda. «Con el dinero que saquemos, te pagamos un buen asilo y repartimos lo que sobre entre todos. Es lo más justo». «¿Justo?», don Esteban había levantado la voz por primera vez en años. «¿Justo es quitarme mi tierra, la tierra que trabajé 50 años, donde crié a su madre y a ustedes, donde están enterrados mis padres en ese cerrito bajo el huizache?» «Papá, no seas dramático», había dicho Mónica con ese tono de enfermera que habla con un paciente difícil. «Ya no puedes cuidarte solo. Es por tu bien. Por mi bien sería que se quedaran conmigo, que vinieran a visitarme, que me ayudaran aquí en mi casa», había suplicado el anciano, sintiendo las lágrimas quemar sus ojos. «No que me encierren en un cuarto de asilo a esperar la muerte». Pero ellos ya tenían todo decidido. Durante las siguientes semanas lo presionaron constantemente. Llamadas telefónicas, visitas sorpresa, siempre con el mismo mensaje. «Papá, ya encontramos un asilo muy bonito. Papá, ya tenemos un comprador interesado en el rancho. Papá, tienes que ser razonable». Don Esteban se resistió cuanto pudo, pero estaba cansado, tan cansado. Y finalmente, una noche después de otro día de llamadas insistentes, aceptó. «Está bien, pero déjenme quedarme hasta después de la cosecha. Quiero ver una última vez cómo crece el maíz». Rodrigo había apretado los labios, impaciente. «La cosecha es en 4 meses, papá. Es mucho tiempo. Es mi última cosecha», había dicho don Esteban con voz quebrada. «Déjenme eso al menos». Pero no le dieron ni eso. 2 días después, Rodrigo y Javier llegaron temprano en la mañana. «Vamos, papá. Hoy es el día. Ya está todo arreglado. Pero dijeron que después de la cosecha conseguimos un lugar en el asilo antes de lo pensado. Es ahora o nunca.
y ya tenemos al notario esperando para que firmes los papeles del rancho. Don Esteban se vistió despacio con manos temblorosas. Metió en su vieja maleta lo poco que consideraba valioso: ropa, el suéter de Guadalupe, la fotografía. Miró por última vez su casa. Las paredes todavía tenían las marcas de altura de sus hijos cuando eran pequeños. En la cocina, el comal donde Guadalupe hacía tortillas cada mañana. En el corral, sus 3 vacas flacas que lo miraban con ojos tristes, como si supieran que las estaba abandonando. Subió a la camioneta de Rodrigo. Javier iba de copiloto. Durante el camino, escuchó a sus hijos discutir entre ellos sobre qué harían con el dinero de la venta. «Yo con mi parte me compro otra camioneta. Esta ya está muy vieja», decía Rodrigo. «Yo voy a ampliar mi despacho. Ya tengo rato queriendo contratar más personal», agregaba Javier. «¿Y el papá?». Don Esteban se atrevió a preguntar con voz pequeña. «¿Cuánto les va a quedar para el asilo?». Hubo un silencio incómodo. «Lo suficiente», respondió Rodrigo secamente. «No te preocupes». Pero don Esteban se preocupó. Empezó a preocuparse mucho cuando, después de 2 horas de camino, en lugar de tomar la desviación hacia la ciudad, donde supuestamente estaba el asilo, siguieron derecho por la carretera estatal. «Mijo, ¿no era para allá?», preguntó señalando hacia atrás. «Cállese, viejo», le había espetado Rodrigo. «Ya me cansé de sus preguntas». Fue entonces cuando don Esteban comprendió que algo andaba muy mal. Miró a Javier buscando apoyo, pero su hijo abogado miraba fijamente hacia adelante, con el rostro tenso pero sin decir nada. La camioneta siguió avanzando por esa carretera cada vez más solitaria. El paisaje se volvió más árido, solo matorrales y polvo. No había casas, no había ranchos, no había nada. Finalmente, en un tramo completamente desierto, Rodrigo frenó bruscamente. «Bájese», le ordenó. «¿Qué, mijo, qué está pasando?». «Que se baje, le digo». Rodrigo salió de la camioneta, abrió la puerta trasera y jaló a su padre del brazo. Don Esteban cayó sobre el pavimento, golpeándose las rodillas. «Ahí tiene, viejo inútil. El asilo es muy caro y francamente ya no queremos gastar más en usted. A ver cómo le hace». Pero, mijos». Don Esteban intentó levantarse, extendiendo las manos hacia ellos. «¿Qué voy a hacer aquí solo? No hay nada. No tengo agua. No tengo comida». «Ese es su problema», gritó Rodrigo. «Nosotros ya cumplimos criándolo a usted. Ahora nos toca vivir nuestras vidas». «Javier», suplicó el anciano mirando a su segundo hijo. «Javierito, hijo, tú estudiaste, tú sabes que esto está mal». Pero Javier solo bajó la mirada y negó con la cabeza. «Lo siento, papá, pero Rodrigo tiene razón. Ya no podemos seguir cargando con usted». Y sin decir más, subió de nuevo a la camioneta. «Esperen, por favor». Don Esteban intentó caminar hacia el vehículo, pero sus piernas débiles lo traicionaron y volvió a caer. Rodrigo arrancó con fuerza, haciendo que las llantas levantaran una nube de polvo que cegó al anciano. Lo último que oyó fue el grito de su hijo mayor. «Y ni se le ocurra buscarnos. Para nosotros, usted ya está muerto». Y ahora aquí estaba, sentado en medio de la nada, con el sol quemándole la piel y el corazón hecho pedazos. Don Esteban cerró los ojos. Parte de él quería quedarse ahí, dejar que el sol hiciera su trabajo, dejar que todo terminara. ¿Para qué seguir viviendo cuando aquellos a quienes más había amado lo habían desechado como basura? Pero algo dentro de él, algo que Guadalupe había plantado hacía tantos años, se negaba a rendirse. «Esteban Morales», le decía la voz de su esposa en su memoria, «tú no eres hombre que se da por vencido. Te casaste conmigo sin tener ni para las arras y construimos un rancho de la nada. No me decepciones ahora». Con un gemido de esfuerzo, don Esteban logró ponerse de rodillas. Luego, apoyándose en su maleta, se levantó tambaleándose. Sus piernas apenas lo sostenían, pero estaban ahí. El pueblo estaba lejos, pero tenía que intentarlo, un paso a la vez. Comenzó a caminar bajo el sol implacable. Cada paso era una agonía. Las rodillas le dolían por la caída, la espalda le ardía por la edad, los pies le quemaban dentro de sus guaraches viejos, pero seguía avanzando. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, tuvo que detenerse. La sed lo estaba matando. Buscó con la mirada algo, lo que fuera, pero no había nada. Solo el camino infinito, el cielo azul despiadado
y el calor que hacía que el aire se ondulara como si fuera agua, se arrastró hasta la sombra escasa de un mezquite seco al lado del camino y se dejó caer. La maleta quedó a su lado. La abrió con manos temblorosas y sacó la fotografía de Guadalupe. La miró con ojos nublados por lágrimas que no quería derramar. «Lupita, mi amor», murmuró tocando la foto con ternura. «Creo que pronto voy a verte de nuevo. Espero que no estés muy enojada conmigo por haber criado hijos tan ingratos». Los recuerdos seguían llegando, pero ahora eran más lejanos de cuando los niños eran pequeños. Recordaba a Rodrigo, entonces de 7 años, corriendo por el maizal persiguiendo mariposas. «Papá, mira, atrapé una», gritaba con esa voz chillona de niño. Don Esteban había dejado su trabajo para agacharse y ver el insecto que el niño sostenía con cuidado entre sus manitas. «¿La puedo quedar, papá?» «No, mijo, las cosas bonitas no se tienen que encerrar. Déjala ir para que otros también puedan verla». Y Rodrigo había abierto las manos y soltado la mariposa, viéndola volar con ojos llenos de asombro. «¿Dónde quedó ese niño?», se preguntaba ahora don Esteban. ¿En qué momento se convirtió en ese hombre duro que podía abandonar a su propio padre en el desierto? Recordaba a Javier, tan serio desde pequeño, sentado en las noches con su cuaderno y su lápiz corto, copiando las letras que le enseñaba su madre. «Algún día voy a ser alguien importante, papá, y te voy a comprar una casa grande en la ciudad». Don Esteban le había revuelto el pelo. «No necesito casa grande, mijo. Con que seas buena persona, yo soy el hombre más rico del mundo». Pero la bondad se perdió en algún lugar del camino a la universidad. Se dio cuenta ahora el anciano. Patricia, su niña, su consentida, recordaba cuando tenía 5 años y se cayó del árbol tratando de alcanzar una guayaba. Se rompió el brazo. Don Esteban la cargó en brazos y corrió 10 kilómetros hasta el pueblo porque no tenían dinero para el autobús. Ella lloraba, pero se aferraba a su cuello. «Papito, me duele mucho». «Ya sé, mi amor. Ya casi llegamos». En el centro de salud le entablillaron el brazo y ella, todavía con lágrimas en los ojos, le había dicho: «Cuando sea grande te voy a cuidar siempre, papá, para que nunca te pase nada». Qué rápido se olvidan las promesas de la infancia, pensó amargamente don Esteban. Y Mónica, siempre tan dulce, tan callada. Ella era la que más se parecía a Guadalupe en carácter. Recordaba cuando aprendió a leer y venía corriendo a mostrarle cada palabra nueva que descubría. «Papá, papá, ya sé leer esto». Y él la levantaba en brazos y la hacía girar. «Esa es mi niña inteligente». Pero esa inteligencia se había vuelto fría, calculadora. Había aprendido a poner su comodidad antes que el amor filial. Y Alberto, ay, su pequeño Alberto, el único que realmente había amado el rancho como él, el que se levantaba antes del amanecer para acompañarlo a ordeñar las vacas, el que aprendió a leer las nubes para predecir la lluvia. El que se quedaba horas sentado escuchando las historias del abuelo sobre cómo había llegado a ese valle con nada más que 2 manos y un sueño. ¿Por qué se fue Alberto? Don Esteban nunca lo supo. Una mañana, hacía 3 años, encontró la nota sobre la mesa de la cocina. «Papá, perdóname, pero no puedo más. Necesito irme lejos. No me busques. Te quiero». Y eso fue todo. Alberto desapareció sin dejar rastro. Don Esteban sospechaba que tenía que ver con sus hermanos. Los había oído discutir varias veces. Rodrigo y Javier se burlaban de Alberto porque prefería trabajar en el campo que buscar un empleo de verdad en la ciudad. «Eres un tonto», le decían. «Te vas a quedar pobre toda tu vida, como el viejo». Quizás Alberto se cansó de las burlas. Quizás se dio cuenta de que estaba solo contra 4. El anciano suspiró profundamente. El sol estaba más bajo ahora, pero el calor no cedía. Sentía la boca seca como algodón, los labios agrietados. ¿Cuánto tiempo podía sobrevivir una persona sin agua? 1 día, 2 a lo mucho. Y nadie venía por este camino. Podría morir aquí, y nadie lo sabría hasta que los zopilotes hicieran su trabajo. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón raído. Ahí estaba, arrugada pero todavía legible, la tarjeta del notario Hernández. El hombre lo había visitado hace como 6 meses, poco después de que sus hijos empezaran a presionarlo con lo del asilo. «Don Esteban», le había dicho el notario aquel día, sentado en el mismo corredor donde ahora crecían las malas hierbas, «vengo en son de amigo a aconsejarle algo».
Tengo entendido que sus hijos quieren vender el rancho. Así es, don Gerardo. Dicen que es por mi bien. El notario había movido la cabeza con tristeza. Don Esteban, llevo 30 años en este pueblo. He visto muchos casos como el suyo, hijos que aparecen cuando hay herencia de por medio. ¿Usted tiene testamento actualizado? Pues no. Siempre pensé que a la hora de mi muerte, ellos se repartirían todo en paz. Y dígame, ¿están en paz ahora? Esa pregunta lo había golpeado fuerte. No, no estaban en paz. Rodrigo y Javier peleaban por quién se quedaba con la parte más grande. Patricia y Mónica discutían sobre quién había aportado más al cuidado del padre. Don Esteban, hágame caso. Venga a mi oficina y hagamos un testamento como Dios manda. Protéjase porque la sangre no siempre es garantía de lealtad. Don Esteban había guardado la tarjeta prometiendo ir pronto, pero nunca lo hizo. Ahora, mirando ese pedazo de cartón con el nombre Gerardo Hernández, notario público, se arrepentía profundamente de no haberle hecho caso. Pero espera, si lograba llegar al pueblo, si lograba sobrevivir, todavía podía hacer algo. El rancho no estaba vendido todavía. Él no había firmado nada. Rodrigo y Javier podrían presumir que todo estaba arreglado, pero legalmente, él seguía siendo el dueño. Una chispa de determinación se encendió en el pecho del anciano. No iba a morir aquí. No iba a darles ese gusto a sus hijos ingratos. Iba a llegar al pueblo. Iba a buscar al notario Hernández e iba a arreglar las cosas como debían ser. Intentó levantarse de nuevo, pero las fuerzas lo habían abandonado completamente. Las piernas no respondían. El mareo lo hacía ver manchas negras flotando frente a sus ojos. La deshidratación estaba cobrando su precio. «Guadalupe», susurró, «ayúdame, mi amor. Dame fuerzas para llegar. No puedo morir así. No puedo dejar que se salgan con la suya». El sol empezó a descender lentamente hacia el horizonte. Las sombras se alargaron. Don Esteban cerró los ojos, sintiendo cómo la conciencia se le escapaba poco a poco. Tal vez dormiría un rato, solo un rato, y luego seguiría caminando. Los sonidos del desierto lo rodeaban. El canto lejano de un coyote, el zumbido de las moscas, el susurro del viento entre los matorrales secos. Era una sinfonía de soledad, una canción de despedida. Y entonces, en la distancia, un sonido diferente, el rugido de un motor. Don Esteban abrió los ojos con dificultad. ¿Era real o una alucinación? El sonido se hacía más fuerte. Una camioneta. Alguien venía por el camino. Con las últimas fuerzas que le quedaban, el anciano salió de la sombra del mezquite y se arrastró hasta el borde del camino. Levantó la mano temblorosa, tratando de hacerse visible. «¡Ayuda!», intentó gritar, pero su garganta seca solo produjo un gemido ronco. La camioneta se acercaba rápidamente. Por un momento terrible, don Esteban pensó que pasaría de largo, que el conductor no lo vería o no le importaría. Pero entonces, milagrosamente, la camioneta comenzó a frenar. Era una pick-up vieja, de esas que en el pueblo llaman de redilas, pintada de un azul descolorido por el sol. Se detuvo completamente a unos metros de donde estaba tirado el anciano. La puerta se abrió y bajó un hombre. Era moreno, de complexión fuerte, con brazos musculosos de quien trabaja la tierra. Vestía ropa simple, pantalón de mezclilla gastado, camisa a cuadros con las mangas enrolladas, sombrero de palma para protegerse del sol. Tendría unos 40 años, calculó don Esteban, aunque era difícil estar seguro con la vista nublada. El hombre corrió hacia él, la preocupación evidente en su rostro. «Señor, ¿qué le pasó? ¿Está herido?» Don Esteban trató de enfocar la mirada en su salvador. Había algo familiar en ese rostro, en esos ojos oscuros llenos de preocupación genuina. «Agua», logró murmurar. «Por favor». «Claro, claro». El hombre corrió de regreso a su camioneta y regresó con una cantimplora grande. Con cuidado, ayudó al anciano a incorporarse y le acercó el agua a los labios. «Despacio, don, despacio, o se va a ahogar». Don Esteban bebió con desesperación, sintiendo cómo el líquido fresco bajaba por su garganta seca y agrietada. Era el mejor trago de agua que había probado en su vida. Después de unos momentos, el hombre apartó la cantimplora. «Ya, descanse un poco, y luego le doy más». Lo examinó con ojo experto.
¿Qué hace usted aquí solito, tirado bajo el sol? ¿Tuvo un accidente? ¿Lo asaltaron? Don Esteban negó con la cabeza, las lágrimas finalmente brotando sin control. No podía hablar todavía. La emoción y el alivio lo ahogaban. El hombre lo observó con más atención, y entonces sus ojos se abrieron de sorpresa. «Espere, ¿Usted es don Esteban Morales?» El anciano parpadeó confundido. ¿Cómo lo conocía este hombre? Nos conocemos, mijo». El hombre se quitó el sombrero como muestra de respeto, y una sonrisa llena de calidez iluminó su rostro curtido. «Claro que sí, don Esteban. Soy Mateo Ruiz. ¿Se acuerda de mi padre, Tomás Ruiz?» La memoria del anciano luchó por abrirse paso entre la neblina de la deshidratación y el shock. Tomás Ruiz. Tomás. Sí, claro que se acordaba. «¿Tomás?», repitió con voz quebrada. «¿El carpintero? Ese mero». Mateo se sentó en el suelo junto a él sin importarle ensuciarse la ropa. «Mi papá trabajó en su rancho hace como 25 años, ¿se acuerda? Acababa de salir de la cárcel y nadie lo quería contratar. Usted fue el único que le dio una oportunidad». Los recuerdos empezaron a fluir más claros ahora. Sí, Tomás Ruiz, un hombre de unos 40 y tantos años que había llegado al rancho buscando trabajo. Le faltaban 2 dientes por una pelea en la cárcel, y la gente del pueblo lo señalaba como el expresidiario. Pero don Esteban vio algo diferente en sus ojos, arrepentimiento genuino y hambre de redención. «Tu padre fue un buen hombre», dijo el anciano con voz temblorosa, «uno de los mejores trabajadores que tuve. Y todo gracias a usted, don Esteban». Mateo le dio otro trago de agua. «Mi papá siempre decía que usted le salvó la vida, que cuando ya todos lo habían desechado, usted confió en él. Le dio trabajo, dignidad, un propósito. Nos mantuvo a mí y a mis hermanos. Gracias a ese trabajo yo pude estudiar, casarme, hacer mi propia familia». Don Esteban sonrió tristemente. «¿Y cómo está tu padre?». La expresión de Mateo se entristeció. «Murió hace 2 años, don Esteban. Un infarto. Pero déjeme decirle, murió como un hombre digno, respetado por todos, y hasta su último día siempre hablaba de usted con cariño. Don Esteban Morales es el hombre más noble que conocí», decía. Las lágrimas rodaron por las mejillas arrugadas del anciano. «Me da gusto saber eso. Tu padre se lo merecía». Mateo lo ayudó a ponerse de pie lentamente. «Pero ahora cuénteme usted, ¿qué hace aquí tirado? ¿Dónde están sus hijos?». La vergüenza cubrió el rostro de don Esteban. No quería admitir la verdad. No quería que este buen hombre supiera que sus propios hijos lo habían abandonado como perro sarnoso. Pero las palabras salieron solas, cargadas de dolor. «Mis hijos. Me dejaron aquí, mijo. Me tiraron de la camioneta y se fueron». Mateo se quedó paralizado, con expresión de incredulidad absoluta. «¿Qué? ¿Cómo que lo tiraron? ¿Sus propios hijos?». Don Esteban asintió, incapaz de mirar a Mateo a los ojos. «Querían internarme en un asilo, pero era mentira. Solo querían deshacerse de mí para vender el rancho y quedarse con el dinero. Dijeron que ya no querían cargar conmigo, que soy un estorbo». Por un momento Mateo no dijo nada. Simplemente apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Eso no se hace», dijo finalmente con voz ronca de indignación. «Eso no se le hace ni al peor enemigo, mucho menos a su propio padre. Don Esteban, usted es una leyenda en este valle. Todo el mundo habla de cómo levantó su rancho de la nada, de cómo ayudaba a quien se lo pedía, de cómo dio trabajo a gente que nadie más quería contratar, como mi papá». «Ya ves de qué sirvió todo eso», murmuró el anciano con amargura. «Mis propios hijos me odian». «No lo odian, don Esteban. Son unos malditos ingratos. Eso es lo que son». Mateo recogió la maleta del anciano del suelo. «Pero, ¿sabe qué? Usted no se va a quedar aquí ni un minuto más. Viene conmigo a mi casa. Mi esposa Lucía y yo lo vamos a cuidar. Se lo debemos a mi padre y se lo debemos a usted». «No, mijo. No puedo ser una carga para ti también». «¿Una carga?», Mateo casi gritó. «Don Esteban, mi padre pudo morir como un hombre digno gracias a usted. Mis hermanos y yo comimos gracias al sueldo que usted le pagaba. Yo conocí a mi esposa porque usted le dio trabajo a su padre también cuando estaba en la ruina. Todo lo que tengo, de alguna forma, se lo debo a usted. Así que, con todo respeto, no me vuelva a decir que es una carga».
Sin esperar respuesta, Mateo ayudó al anciano a llegar hasta la camioneta. Lo subió con cuidado, como si fuera de cristal, y le acomodó la maleta en la parte de atrás. Antes de arrancar, volteó a verlo. Don Esteban, le prometo por la memoria de mi padre que en mi casa va a estar seguro y va a ser tratado con el respeto que se merece. Y sus hijos, esos malditos, van a aprender lo que es la gratitud, aunque sea a la fuerza. La camioneta arrancó levantando polvo. Don Esteban miraba por la ventana, viendo cómo el lugar donde casi muere se alejaba en la distancia. Por primera vez en muchas horas, sintió algo parecido a la esperanza. El camino hacia el pueblo era largo y sinuoso, serpenteando entre cerros áridos y campos resecos por el sol. Mateo conducía con cuidado, evitando los baches más grandes para no sacudir mucho a su pasajero. Don Esteban iba en silencio, mirando el paisaje que conocía tan bien. Cada árbol, cada curva del camino, le traía recuerdos. «¿Ya lleva mucho tiempo viviendo aquí cerca, mijo?», preguntó finalmente el anciano, más que nada para romper el silencio. «Casi toda mi vida, don Esteban. Después de que mi papá empezó a trabajar con usted, pudimos ahorrar y comprar un terrenito en las orillas del pueblo. No es gran cosa, pero es nuestro. Ahí criamos a nuestros hijos». «¿Cuántos hijos tienes?». Una sonrisa enorme iluminó el rostro de Mateo. «2. Daniel tiene 8 años y Sofía 6. Son mi orgullo, don Esteban. Daniel ya sabe leer mejor que yo a su edad, y Sofía canta como los ángeles». Don Esteban sintió una punzada de dolor mezclada con alegría. «Qué bonito, mijo. Cuídalos mucho. Enséñales buenos valores. Todos los días, don Esteban, les cuento historias de su abuelo, de cómo era un hombre que se levantó después de caer. Y también les cuento de usted, de cómo un patrón puede ser bueno y justo. No todos los patrones tratan bien a su gente, pero usted sí lo hizo». El pueblo de San Miguel del Valle comenzó a aparecer en el horizonte. Era un pueblo pequeño, de esos que tienen una plaza central con su kiosco y su iglesia, rodeado de calles polvorientas y casas de adobe. A esa hora de la tarde, la gente ya estaba saliendo de sus trabajos. Algunos saludaban a Mateo al verlo pasar. La casa de los Ruiz quedaba en una zona tranquila, alejada del centro. Era pequeña, pero se notaba el cuidado con que la mantenían. Las paredes pintadas de blanco brillaban limpias bajo el sol del atardecer. Había un jardincito al frente, con flores de colores: rosas, bugambilias, margaritas. Un perro negro y lanudo salió corriendo a recibirlos, moviendo la cola con entusiasmo. «Ese es Canelo», dijo Mateo riendo. «No muerde, solo hace mucho escándalo». La puerta de la casa se abrió y salió una mujer. Lucía Ruiz era de complexión delgada pero fuerte, con el pelo negro recogido en una trenza larga. Tenía esos ojos cafés llenos de calidez que inmediatamente transmitían confianza. Cuando vio a don Esteban bajando con dificultad de la camioneta, se acercó rápidamente. «¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien, señor?», preguntó con preocupación genuina. Mateo le explicó rápidamente la situación mientras ayudaba a don Esteban a entrar a la casa. La expresión de Lucía pasó de la preocupación a la indignación y luego a la determinación. «¿Pero qué clase de hijos hace eso?», exclamó con las manos en la cintura. «Don Esteban en esta casa es más que bienvenido. Pase, pase, siéntese aquí en la sala. Debe estar muerto de hambre». La casa por dentro era sencilla pero acogedora. La sala tenía un sofá desgastado pero limpio, una mesa de centro con un florero lleno de flores frescas, y en las paredes colgaban fotos familiares. En una de ellas, don Esteban reconoció a Tomás Ruiz, más joven, sonriendo junto a su familia. «Ese es mi papá», dijo Mateo, siguiendo su mirada. «Esa foto fue tomada el día de mi boda». Fue uno de los días más felices de su vida. Don Esteban sintió las lágrimas amenazar con salir de nuevo. «Era un buen hombre tu padre, de los mejores». Dos niños aparecieron corriendo desde el fondo de la casa. Daniel era alto para su edad, con el mismo pelo negro de su madre y los ojos curiosos de quien lee mucho. Sofía era más pequeña, con coletas desparejas y una sonrisa que mostraba 2 dientes faltantes. «¡Papá, papá!», gritaron al unísono, pero se detuvieron en seco al ver al anciano sentado en su sala. «Niños», dijo Lucía con voz firme pero cariñosa, «vengan a conocer a don Esteban. Él fue el patrón de su abuelito Tomás. Es un hombre muy importante
Iba a quedarse con nosotros un tiempo. Daniel se acercó primero, con esa valentía cautelosa de los 8 años. ¿De verdad conoció a mi abuelito?, preguntó con ojos brillantes. Don Esteban sonrió por primera vez en todo el día. Claro, mijito, tu abuelo era mi amigo. Trabajó conmigo muchos años. ¡Qué padre! Daniel se sentó en el suelo frente a él. ¿Puede contarme historias de él? Sofía, menos tímida, se trepó directamente al sofá junto al anciano. ¿Y también tiene historias de caballos? A mí me gustan los caballos. Don Esteban sintió algo cálido expandirse en su pecho. Hacía años que nadie, mucho menos niños, se acercaban a él con tal entusiasmo y confianza. Tengo muchas historias de caballos, mijita, y de vacas y de gallinas y hasta de un burro muy terco que se llamaba Pancho. Los niños se rieron. Lucía los llamó desde la cocina. Niños, dejen descansar a don Esteban. Tiene que comer algo primero. Ay, mamá, protestaron ambos, pero obedecieron. Lucía no tardó en traer un plato humeante. Caldo de pollo casero con verduras frescas, arroz rojo y tortillas calientes hechas a mano. El aroma hizo que el estómago de don Esteban rugiera, recordándole que no había comido desde el desayuno muy temprano antes de que sus hijos lo recogieran. «Coma, don Esteban», dijo Lucía sentándose junto a él. «Está recién hecho. Y no se apure, hay mucho más». Don Esteban tomó la primera cucharada y casi llora. No era solo el hambre, era el sabor del cariño con que estaba preparado. Le recordaba a las comidas de Guadalupe, cuando ella todavía vivía y llenaba la casa con su calidez. «Está delicioso, señora, muchas gracias». «Ay, no me diga, señora. Dígame, Lucía, por favor». Ella sonrió. «Y no tiene que agradecer nada. Cualquier cosa que hagamos por usted nunca va a pagar lo que usted hizo por la familia de mi esposo». Mientras comía, los niños se sentaron en el suelo cerca de él, mirándolo con fascinación, como si fuera un personaje de leyenda que había cobrado vida. Mateo les había contado tantas historias sobre el hombre que salvó a su abuelo, que ahora tenerlo ahí, en carne y hueso, era casi mágico para ellos. «¿Es cierto que tiene un rancho enorme?», preguntó Sofía con los ojos muy abiertos. Don Esteban tragó su bocado antes de responder. «Pues sí era grande, mijita. 50 hectáreas, con maizales, frijolares, un corral con vacas, otro con cerdos y muchas gallinas». «¿Y caballos?», insistió ella. 3 caballos. Uno se llamaba Relámpago porque era muy rápido. Otro se llamaba Canela por su color. Y el último, el más viejo, se llamaba Centavo porque lo compré por casi nada cuando era un potrillo flaco, y resultó ser el mejor caballo que tuve». Daniel levantó la mano como si estuviera en la escuela. «Don Esteban, mi papá dice que usted le enseñó a mi abuelo a ser carpintero. ¿Es cierto?». «Bueno, tu abuelo ya sabía algo de carpintería, pero yo le enseñé algunos trucos. Juntos hicimos todas las puertas y ventanas de mi casa. Eran tan buenas que cuando había tormenta ni una gota de agua se colaba». Los ojos de los niños brillaban con admiración. Para ellos, este anciano no era un estorbo como sus propios hijos lo habían llamado, sino un héroe de historias reales. Cuando terminó de comer, don Esteban se sintió mucho mejor. El alimento, el agua y sobre todo la compañía cariñosa habían obrado un milagro. Lucía se llevó los platos y regresó con una taza de té de manzanilla. «Esto es para que descanse bien, don Esteban. Le voy a preparar el cuarto de visitas. No es muy grande, pero la cama es cómoda. Ya me han dado ustedes demasiado». «Ni una palabra más». Mateo levantó la mano. «Don Esteban, en esta casa usted es familia. Punto. Ahora, si me permite, necesito preguntarle algo importante». El tono serio de Mateo puso al anciano en alerta. «Dime, mijo, sus hijos saben dónde está. ¿Van a venir a buscarlo?». Don Esteban negó con la cabeza amargamente. «No lo creo. Rodrigo, el mayor, me dijo bien claro que para ellos yo ya estaba muerto, que ni se me ocurriera buscarlos». La mandíbula de Mateo se tensó. «¿Y el rancho ya lo vendieron?». «No sé, no firmé ningún papel todavía, pero supongo que van a encontrar la forma de hacer la venta sin mí. Javier es abogado, seguro sabe cómo hacerlo». Mateo intercambió una mirada significativa con Lucía. «Don Esteban, ¿usted tiene testamento?». El anciano bajó la mirada avergonzado. «El notario Hernández vino a verme hace meses. Me dijo que hiciera uno, pero yo siempre pensé que mis hijos se arreglarían entre ellos cuando me muriera. Nunca imaginé que lo tratarían así».
completó Mateo con rabia contenida. Don Esteban, con todo respeto, mañana mismo tenemos que ir a ver al notario. ¿Para qué, mijo? Total, si el rancho ya lo van a vender. No si usted no firma. Mateo se inclinó hacia adelante. Don Esteban, legalmente ese rancho sigue siendo suyo. Sin su firma no pueden hacer nada. Y si hacemos un testamento como Dios manda, puede decidir usted mismo qué pasa con sus propiedades. Don Esteban se quedó pensativo. En su bolsillo todavía llevaba la tarjeta del notario Hernández. El destino, o quizás Guadalupe desde el cielo, lo había puesto en las manos de la persona correcta en el momento correcto. «Tienes razón, mijo», dijo finalmente con un suspiro. «Mañana iremos con el notario». Lucía regresó de preparar el cuarto. «Ya está listo, don Esteban. Puse sábanas limpias y hasta encontré una cobija calientita por si refresca en la noche». El anciano se levantó con ayuda de Mateo. Las piernas todavía le dolían del golpe y la caminata, pero el alimento y el descanso habían hecho maravillas. Los niños lo siguieron hasta el cuarto. Era pequeño, pero acogedor. Una cama individual con un cobertor de colores alegres, una mesita de noche con una lámpara y una ventana que daba al jardín. En la mesita había un vaso con agua fresca y un plato con galletas caseras. «Mamá siempre pone galletas en el cuarto de visitas», explicó Daniel orgullosamente. Don Esteban se sentó en la cama, que era mucho más suave y cómoda que el catre duro donde había dormido los últimos años en el rancho. «Es perfecto. Muchísimas gracias». Los niños se quedaron en la puerta, todavía con esa mirada de fascinación. «Don Esteban», preguntó Sofía tímidamente, «¿mañana nos cuenta más historias?» El anciano sonrió con ternura. «Todas las que quieran, mi niña». Mateo entró al cuarto. «Niños, a dormir. Ya es tarde. Don Esteban necesita descansar». «Buenas noches, abuelito Esteban», dijeron ambos al unísono antes de salir corriendo. Mateo se quedó un momento más. «¿Abuelito Esteban?», repitió don Esteban sorprendido. «Los niños no conocieron a mi papá. Murió cuando eran muy pequeños. Y bueno, ustedes como el abuelo que nunca tuvieron». Mateo puso una mano en el hombro del anciano. «Don Esteban, sé que hoy fue un día horrible para usted, pero le prometo que aquí va a estar bien. Mi familia es su familia ahora». Don Esteban no pudo contener más las lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. «No sé cómo agradecerles, mijo». «No tiene que agradecer nada. Mañana hablamos con el notario y arreglamos todo. Por ahora descanse». Mateo salió cerrando la puerta suavemente. Don Esteban se quedó solo en el cuarto. Se cambió a un pijama limpio que Lucía le había dejado, probablemente de Mateo porque le quedaba grande, y se metió en la cama. Era la primera vez en meses que dormía en sábanas limpias que olían a jabón de lavanda. Mirando al techo, pensó en todo lo que había pasado. Hacía apenas unas horas estaba tirado en el camino, esperando la muerte, abandonado por aquellos que más amaba, y ahora estaba aquí, en una casa llena de amor, siendo tratado como parte de la familia por gente que le debía mucho menos de lo que le debían sus propios hijos. «Guadalupe», murmuró mirando la ventana por donde entraba la luz de la luna, «creo que todavía no es mi hora. Creo que Dios me tiene aquí por algo, y mañana voy a empezar a arreglar las cosas. Voy a hacer lo que debía hacer hace mucho tiempo». Por primera vez en años, don Esteban Morales se durmió con una sonrisa en los labios y esperanza en el corazón. Los primeros rayos del sol entraron por la ventana del pequeño cuarto, despertando a don Esteban con suavidad. Por un momento se sintió desorientado, sin saber dónde estaba. Luego los eventos del día anterior regresaron a su memoria como una película. El abandono, el sol abrasador, el rescate de Mateo, la bondad de esta familia. Se incorporó lentamente, sintiendo todavía los dolores del día anterior, pero con mucha más energía. Afuera del cuarto se escuchaban voces, risas de niños, el tintineo de platos, el aroma inconfundible de café recién hecho mezclado con el olor de las tortillas en el comal. Se vistió con la ropa que Lucía había lavado la noche anterior. Su ropa vieja ahora olía a jabón y estaba perfectamente planchada. Ese pequeño detalle lo conmovió profundamente. Hacía cuánto tiempo que nadie le planchaba la ropa con cariño. Cuando salió del cuarto, encontró a toda la familia Ruiz en la cocina. Lucía estaba frente al comal,
volteando tortillas con movimientos expertos. Mateo tomaba café en la mesa. Daniel leía un libro de aventuras y Sofía dibujaba con colores en un cuaderno. «Buenos días, don Esteban», lo saludaron todos al verlo. «Buenos días, familia», respondió el anciano, sintiéndose extrañamente cómodo con esa palabra. Familia. Lucía le sirvió un plato con huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas calientes y un vaso grande de jugo de naranja recién exprimido. «Tiene que comer bien, don Esteban. Hoy va a ser un día largo». Mateo asintió. «El notario Hernández abre su oficina a las 9. Tenemos tiempo de desayunar tranquilos y llegar puntuales». Mientras comían, los niños bombardeaban a don Esteban con preguntas sobre el rancho, los animales y las historias de su juventud. El anciano respondía con paciencia, disfrutando genuinamente de la compañía. Estos niños, que apenas lo conocían, mostraban más interés en él que sus propios nietos, a quienes casi nunca veía porque sus hijos siempre tenían cosas más importantes que hacer. Después del desayuno, Mateo y don Esteban se prepararon para ir al pueblo. Lucía le prestó al anciano una camisa limpia de Mateo y hasta le planchó su pantalón mejor. «Tiene que verse presentable para el notario», dijo con una sonrisa maternal. El despacho del notario Gerardo Hernández quedaba en el centro del pueblo, arriba de una farmacia. Era una oficina pequeña pero ordenada, con libreros llenos de tomos legales y un escritorio de madera oscura cubierto de papeles organizados en carpetas de colores. El notario era un hombre de unos 60 años, con cabello canoso peinado hacia atrás, lentes de marco grueso y un bigote bien recortado. Cuando vio entrar a don Esteban, se levantó inmediatamente de su silla. «Don Esteban», exclamó con sorpresa y alegría. «Pero qué milagro verlo. Hace meses que traté de contactarlo y sus hijos me decían que estaba muy enfermo para recibir visitas». Don Esteban apretó los labios. «Mis hijos mentían, don Gerardo, y si estoy aquí es porque necesito su ayuda con urgencia». El notario les indicó que tomaran asiento y escuchó atentamente mientras don Esteban relataba todo: el abandono, las mentiras, los planes de vender el rancho. Conforme hablaba, la expresión de Gerardo Hernández pasaba de la sorpresa al disgusto absoluto. «Esto es indignante», dijo finalmente el notario, quitándose los lentes para limpiarlos con rabia contenida. «Don Esteban, hace años que ejerzo esta profesión y he visto de todo, pero esto supera cualquier cosa. Sus propios hijos». «Lo sé, don Gerardo. Por eso estoy aquí. Usted me dijo hace meses que hiciera un testamento. Pues bien, aquí estoy. Quiero hacerlo hoy mismo». El notario asintió. «Por supuesto, pero antes necesito verificar algunas cosas. ¿Sus hijos han vendido ya el rancho?» «No lo sé, no firmé ningún papel». «Perfecto. Eso significa que legalmente el rancho sigue siendo suyo». Gerardo Hernández buscó entre sus archivos. «Aquí están todos los documentos de su propiedad. El rancho El Recuerdo, 50 hectáreas registradas a su nombre desde hace 48 años, sin gravámenes, sin deudas. Todo está en orden». Sacó más papeles. «Ahora, para hacer el testamento, necesito verificar que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Es un protocolo estándar, sobre todo porque sospecho que sus hijos van a intentar impugnar esto». «¿Impugnar?», preguntó don Esteban preocupado. «Van a decir que estaba senil, que alguien lo manipuló, cualquier excusa legal para anular el testamento». El notario se puso de pie. «Por eso vamos a hacer esto bien». «Muy bien. Tengo un amigo médico aquí en el pueblo, el doctor Vargas. Voy a pedirle que lo examine y certifique que usted está perfectamente cuerdo». Mateo intervino. «¿Eso no va a tomar tiempo? El doctor Vargas me debe un favor. Le voy a hablar ahora mismo». Gerardo tomó el teléfono y marcó. Después de una breve conversación, colgó sonriendo. «Dice que puede recibirlo en 1 hora en su consultorio. Está a 3 cuadras de aquí». Durante esa hora de espera, el notario preparó toda la documentación necesaria. Le explicó a don Esteban las diferentes opciones que tenía, las implicaciones legales de cada decisión y cómo proteger el testamento de cualquier intento de impugnación. «Don Esteban», dijo Gerardo con seriedad, «necesito que me diga exactamente qué quiere hacer con su propiedad. Y piénselo bien, porque una vez que firmemos esto va a tener consecuencias que no tienen vuelta atrás». Don Esteban miró por la ventana del despacho.
Afuera la gente del pueblo iba y venía con sus vidas normales. Vio a una madre joven caminando con su hijo de la mano, al panadero cargando una charola de pan dulce, a un grupo de ancianos conversando en la banca de la plaza. Pensó en sus 4 hijos, Rodrigo, Javier, Patricia y Mónica. Los vio como eran de niños, inocentes y llenos de sueños. Luego los vio como eran ahora, codiciosos, crueles, capaces de abandonar a su propio padre en el desierto. Pensó en Mateo y Lucía, quienes sin conocerlo realmente, sin deberle nada directamente a él, lo habían acogido como familia. Pensó en Daniel y Sofía, esos niños que ya lo llamaban abuelito, con un cariño genuino que sus propios nietos nunca mostraron. Y pensó en Alberto, su hijo menor, el único que había sido diferente, el que se fue hace 3 años sin explicación. Don Esteban nunca supo por qué, pero siempre sospechó que Alberto se había ido porque no soportaba ver cómo sus hermanos trataban a su padre. Tomó una decisión. Don Gerardo dijo con voz firme y clara: «Esto es lo que quiero hacer». El médico certificó que don Esteban Morales estaba en perfecto uso de sus facultades mentales. Hizo pruebas de memoria, de razonamiento lógico, de orientación temporal y espacial. El diagnóstico fue claro: temblor esencial benigno relacionado con la edad, pero ningún signo de demencia, Alzheimer o deterioro cognitivo significativo. «Este hombre está más cuerdo que muchos de 30 años que veo en mi consultorio», escribió el doctor Vargas en su certificado médico. De vuelta en el despacho del notario, comenzó el proceso formal. Gerardo Hernández escribía en su computadora mientras don Esteban dictaba sus últimas voluntades. Mateo permanecía sentado en silencio, sin saber exactamente qué estaba pasando, pero respetando la privacidad del anciano. Cuando finalmente terminaron, el notario imprimió varios documentos. «Don Esteban, voy a leerle todo el testamento para que confirme que está de acuerdo con cada palabra». El anciano asintió. «Yo, Esteban Morales Fernández, nacido el 15 de marzo de 1947, en pleno uso de mis facultades mentales, como lo certifica el doctor Roberto Vargas, declaro mi última voluntad respecto a mis bienes y propiedades». La voz del notario llenaba la oficina con claridad legal. «Primero, dejo constancia de que fui abandonado en la carretera estatal, kilómetro 47, el día 3 de octubre de 2025, por mis hijos Rodrigo Morales Pérez, Javier Morales Pérez, Patricia Morales Pérez y Mónica Morales Pérez. Este acto de abandono fue presenciado y puede ser testificado por el señor Mateo Ruiz Hernández, quien me rescató y salvó mi vida». Don Esteban escuchaba con atención, sin interrumpir. «Segundo, en consideración a dicho abandono y al maltrato recibido por parte de los mencionados hijos, he decidido modificar completamente la distribución de mis bienes». La voz de Gerardo se hizo más solemne. «Tercero, dejo mi rancho El Recuerdo, ubicado en el Valle de San Miguel, con todas sus construcciones, tierras, agua, animales y cualquier recurso natural que se encuentre dentro de sus límites, incluyendo, pero no limitándose a yacimientos minerales, petroleros o de cualquier otra índole, al señor Mateo Ruiz Hernández y su familia». Mateo casi se cae de la silla. «¿Qué? Don Esteban, no, yo no puedo». El notario levantó la mano. «Por favor, déjeme terminar». Continuó leyendo. «Cuarto, la razón de esta decisión es simple. Mateo Ruiz y su familia me demostraron en mis momentos más oscuros lo que el amor verdadero significa. Me dieron techo, comida, cuidados y sobre todo dignidad y respeto, cosas que mis propios hijos fueron incapaces de darme». Don Esteban mantenía la mirada fija en sus manos arrugadas, pero había determinación en su postura. «Quinto, a mis hijos, Rodrigo, Javier, Patricia y Mónica, les dejo un peso mexicano a cada uno. Esto no es por crueldad, sino para demostrarles que su amor hacia mí valió exactamente eso. Nada. El silencio en la oficina era absoluto. Sexto, para mi hijo Alberto Morales Pérez, quien se fue hace 3 años sin dar señales de vida, dejo instrucciones especiales. Si aparece dentro de los próximos 5 años y puede demostrar que su ausencia fue justificada, recibirá el 20% del valor de venta del rancho si Mateo Ruiz decide venderlo. Esta provisión existe
porque siempre creí que Alberto fue diferente a sus hermanos, y quiero darle el beneficio de la duda. Las lágrimas corrían silenciosamente por el rostro de Mateo, quien no podía creer lo que estaba escuchando. Séptimo, establezco como albacea de este testamento al notario Gerardo Hernández González, quien se encargará de que estas disposiciones se cumplan al pie de la letra. También establezco que este testamento entra en vigor inmediatamente, no al momento de mi muerte, sino ahora mismo, como donación en vida con reserva de usufructo. El notario hizo una pausa para explicar. Esto significa, don Esteban, que usted le está donando el rancho a Mateo ahora, pero conserva el derecho de usarlo y vivir en él mientras viva. Es una protección legal adicional, porque así sus hijos no pueden alegar que usted estaba en lecho de muerte cuando tomó esta decisión. Don Esteban asintió. Exactamente lo que quiero. Gerardo continuó. Octavo, en caso de que mis hijos intenten impugnar este testamento alegando cualquier causa, declaro que he sido examinado por médico certificado y encontrado en plenas facultades mentales. Además, tengo múltiples testigos de su abandono y maltrato. Noveno, solicito que este testamento sea leído públicamente en presencia de todos mis hijos cuando yo decida hacerlo, o inmediatamente después de mi fallecimiento, lo que ocurra primero. Décimo y último, agradezco a Mateo Ruiz Hernández, a su esposa Lucía Ruiz y a sus hijos Daniel y Sofía, por demostrarme que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón. Ellos son mi verdadera familia ahora. El notario dejó los papeles sobre el escritorio. Eso es todo, don Esteban. ¿Está de acuerdo con cada palabra? Completamente de acuerdo. Mateo finalmente encontró su voz, aunque estaba quebrada por la emoción. Don Esteban, esto es demasiado. El rancho debe valer una fortuna. No puedo aceptarlo. Don Esteban se giró hacia él con una sonrisa triste pero firme. Mateo, hijo, ¿sabes cuánto vale ese rancho en pesos? No, pero 50 hectáreas con agua propia, en uno de los mejores valles de la región. Probablemente unos 5 millones de pesos. Y eso sin contar lo que dicen los rumores sobre yacimientos de petróleo que podrían valer 15 millones más. Don Esteban tomó las manos de Mateo entre las suyas. ¿Pero sabes cuánto vales tú para mí? ¿Sabes cuánto vale que me recogieras cuando estaba tirado como perro en el camino? ¿Cuánto vale que tú y tu familia me trataran con dignidad cuando mis propios hijos me llamaron estorbo? Es que yo solo hice lo correcto. Exactamente. Don Esteban apretó sus manos con más fuerza. Hiciste lo correcto sin esperar nada a cambio. Y por eso mereces esto. Además, mi hijo, ese rancho necesita a alguien que lo trabaje con amor, alguien que entienda la tierra como tu padre la entendía. Tú eres esa persona. Pero sus hijos van a venir, van a pelear, ¡Que vengan!, interrumpió don Esteban con una dureza que Mateo no le había visto antes. Que vengan y enfrenten lo que hicieron. Es hora de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. El notario intervino. Mateo, legalmente todo está en orden. Don Esteban tiene derecho absoluto de disponer de sus bienes como mejor le parezca. Y hemos tomado todas las precauciones para que este testamento sea inimpugnable. Además, agregó don Esteban, no es solo por ti, mijo. Es por tu padre, que fue leal cuando nadie más lo era. Es por Lucía, que me recibió en su casa sin conocerme. Es por Daniel y Sofía, que me llaman abuelito con un cariño que mis propios nietos nunca tuvieron. Ustedes me salvaron la vida, y no solo hablo de sacarme del camino, me salvaron el alma. Mateo se limpió las lágrimas sin vergüenza. No sé qué decir, don Esteban. Es demasiado generoso. No es generosidad, hijo, es justicia. Ahora firma aquí, como testigo y como beneficiario. El proceso de firma tomó casi una hora. Gerardo Hernández se aseguró de que todo estuviera perfecto. Firmas, huellas digitales, sellos oficiales, copias certificadas. También llamó a 2 empleados de oficinas vecinas para que sirvieran como testigos adicionales del acto. Cuando finalmente salieron del despacho, ya era media tarde. Mateo caminaba en silencio, todavía procesando lo que acababa de pasar. Don Esteban, en cambio, se sentía más ligero de lo que había estado en años, como si se hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Don Esteban, dijo Mateo deteniéndose en medio de la calle, ¿está seguro de esto? Todavía puede cambiar de opinión. El anciano negó con la cabeza.
Más seguro que de cualquier otra cosa en mi vida, mijo. Y ahora hay algo más que tengo que hacer. ¿Qué cosa? Tengo que ir al rancho. Necesito recoger algunas cosas importantes antes de que mis hijos hagan alguna tontería. Mateo frunció el ceño preocupado. ¿Es seguro? ¿Y si están ahí? Mejor si están. Es hora de que tengamos una conversación. Don Esteban tenía una mirada decidida que no admitía discusión. Fueron primero a la casa de Mateo a recoger la camioneta más grande. Lucía los esperaba ansiosa, y cuando Mateo le contó lo del testamento, ella se quedó sin palabras. Luego rompió a llorar y abrazó a don Esteban como si fuera su propio padre. «No merecemos esto», sollozaba. «Se merecen esto y mucho más», respondió el anciano con ternura. Los niños, aunque no entendían completamente qué pasaba, percibían que algo importante había ocurrido. Daniel y Sofía abrazaron a don Esteban por la cintura y él sintió que su corazón, tan roto por sus propios hijos, se llenaba de un amor nuevo y puro. El camino al rancho. El recuerdo tomó casi 2 horas. Don Esteban iba en silencio, mirando el paisaje conocido. Cada cerro, cada árbol, cada curva del camino le traía recuerdos. Había recorrido ese camino miles de veces, llevando cosechas al mercado, trayendo provisiones, llevando a sus hijos a la escuela cuando eran pequeños. «Ese árbol de ahí», señaló en un momento, «lo planté cuando nació Rodrigo. Ya tiene 32 años. Guadalupe decía que los árboles eran como los hijos. Hay que cuidarlos cuando son pequeños para que crezcan fuertes». La ironía de esa frase no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Cuando finalmente llegaron al rancho, el corazón de don Esteban dio un vuelco. Ahí estaba, la casa de adobe que él mismo había construido, el corral con las vacas que ahora se veían descuidadas, el maizal que empezaba a secarse por falta de riego, el árbol de mezquite bajo el cual Guadalupe tejía mientras vigilaba a los niños jugar. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo todo era diferente. Había un aire de abandono, de tristeza, como si la tierra misma supiera que ya no era amada. Las gallinas corrieron a recibirlos con su cacareo característico. Las vacas levantaron la cabeza y lo miraron con esos ojos grandes y tristes. Hasta el viejo perro, que don Esteban creía muerto, salió cojeando de debajo del porche, moviendo la cola con dificultad. «Canelo», murmuró el anciano arrodillándose para acariciar al animal. «Mi viejo amigo, estás vivo todavía». El perro le lamió la mano con devoción. Mateo notó que el animal estaba flaco, con el pelaje sucio y enmarañado. Claramente nadie lo había cuidado desde que don Esteban se fue. «Vamos a llevárnoslo», dijo Mateo. «No podemos dejarlo aquí solo». Se acercaron a la casa. La puerta estaba cerrada con candado, pero don Esteban sacó su llave del bolsillo. Cuando abrió, el olor a encierro los golpeó. Todo estaba como lo había dejado días atrás, pero ya había polvo acumulándose sobre los muebles. Don Esteban caminó lentamente por su casa, tocando las paredes como despidiéndose. En la cocina, el comal todavía tenía manchas de las últimas tortillas que hizo. En la sala, el sillón donde se sentaba a leer el periódico dominical. En su cuarto, la cama donde había dormido al lado de Guadalupe durante 40 años. «Llévame al cuarto de Alberto», pidió. El cuarto del hijo menor estaba exactamente como lo dejó hace 3 años. La cama hecha, algunos libros sobre agricultura en la mesita, una foto de la familia completa en tiempos más felices sobre el buró. Don Esteban se sentó en la cama y pasó la mano por el cobertor. «Alberto era diferente», dijo en voz baja. «Él realmente amaba este lugar. Cada mañana se levantaba antes que yo para revisar los animales. Leía sobre nuevas técnicas de cultivo, soñaba con modernizar el rancho, hacerlo más productivo, pero sin perder su esencia». «¿Por qué se fue?», preguntó Mateo. «No lo sé con certeza, pero escuché a sus hermanos burlarse de él muchas veces. Le decían que era un tonto por desperdiciar su vida en el campo. Rodrigo le decía que nunca iba a encontrar esposa si seguía siendo un campesino mugroso. Patricia le decía que daba vergüenza tener un hermano que ni siquiera tenía carro propio». Don Esteban suspiró profundamente. «Un día simplemente se fue. Creo que se cansó de pelear contra 4. Abrió el cajón de la mesita de noche y sacó un sobre amarillo. Adentro había fotos. Alberto de niño en el corral, Alberto montado en Centavo el caballo, Alberto abrazando a Guadalupe, Alberto y don Esteban,
trabajando juntos en el campo. Quiero llevarme estas fotos. Y algunas cosas de Guadalupe. Lo demás puede quedarse. Pasaron la siguiente hora empacando. Don Esteban recogió la ropa de Guadalupe que todavía guardaba en el armario. Sus ollas favoritas, el álbum de fotos familiar, algunos documentos importantes que estaban en una caja fuerte vieja. También empacó herramientas que habían pertenecido a su padre y abuelo, un martillo con mango de madera tallada, una sierra antigua, una escuadra de carpintero. Mateo ayudaba en silencio, entendiendo que cada objeto tenía una historia, un recuerdo, un pedazo del alma de este hombre. Estaban cargando las últimas cajas en la camioneta cuando escucharon el ruido de varios vehículos acercándose por el camino de terracería. Don Esteban y Mateo intercambiaron miradas. «Son ellos», dijo el anciano con voz calmada. 3 camionetas se detuvieron frente a la casa, levantando nubes de polvo. De ellas bajaron Rodrigo, Javier, Patricia y Mónica, acompañados de sus respectivos cónyuges. Todos venían vestidos con ropa cara, lentes de sol, aires de superioridad. Rodrigo fue el primero en hablar al ver a su padre. «Ahí estás, viejo. ¿Pensaste que podías esconderte?» Don Esteban dio un paso al frente, con más valor del que había sentido en años. «No me estoy escondiendo, Rodrigo. Estoy en mi casa, en mi rancho». Javier se adelantó con esa sonrisa de abogado que había perfeccionado. «Papá, qué bueno que viniste. Tenemos que firmar unos papeles. Ya encontramos comprador para el rancho. Es una oferta muy buena». «Ah, sí. ¿Y cuánto ofrecen?» 5 millones de pesos, dijo Patricia entrando a la conversación. «Es justo lo que vale. Lo repartimos entre los 5 y todos felices». «¿Entre los 5? Don Esteban rió sin humor. «Qué generosos son, incluyéndome en el reparto de mi propia propiedad». Mónica, la más callada, intentó un acercamiento diferente. «Papá, sabemos que estás molesto por lo del otro día. Fue un malentendido. Rodrigo no debió hacer eso. Pero ya pasó. Ahora tenemos que pensar en el futuro. Tienes razón, mijita. Hay que pensar en el futuro y yo ya lo hice». Don Esteban se cruzó de brazos. «No voy a firmar nada». El rostro de Rodrigo se puso rojo de furia. «¿Cómo que no? El rancho se va a vender y punto. El rancho es mío y hago con él lo que me da la gana». Javier dio un paso amenazante. «Papá, no nos obligue a tomar medidas legales. Podemos declararlo incompetente por su edad y sus temblores. Tengo contactos médicos que pueden certificar demencia senil». «¿Demencia senil?» Don Esteban sacó del bolsillo los papeles que el notario le había dado. «¿Te refieres a esto? Es una certificación del doctor Roberto Vargas, firmada ayer, donde declara que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Así que suerte con tu plan, abogadito». Los 4 hermanos se miraron entre sí, confundidos. Esto no estaba yendo como esperaban. Patricia notó a Mateo por primera vez. «¿Y este quién es? ¿Tu nuevo cuidador?» «Es Mateo Ruiz, hijo de Tomás Ruiz, un hombre que trabajó aquí hace años. Él me salvó la vida cuando ustedes me abandonaron en el camino». «Ah, claro», explotó Mónica. «Ya sabía que había gato encerrado. Este tipo te está manipulando para quedarse con el rancho. ¿No lo ven? Es un aprovechado». Mateo dio un paso adelante, con los puños cerrados. «Yo no estoy aprovechándome de nadie. Su padre casi se muere en el camino donde ustedes lo tiraron como basura. Yo lo llevé a mi casa. Mi esposa lo cuidó, mis hijos lo trataron con cariño, cosas que ustedes nunca hicieron». Rodrigo lo miró con desprecio. «Tú cállate, peón. Esto es asunto familiar. No te atrevas a faltarle al respeto», advirtió don Esteban con voz peligrosa. «Mateo es más familia para mí que ustedes 4 juntos». Javier trató de retomar el control de la situación. «Papá, está bien. Entendemos que estés agradecido con este señor. Le podemos dar una recompensa, digamos 50,000 pesos por haberlo ayudado, pero el rancho se tiene que vender». «El rancho no se va a vender, ya lo doné». Un silencio absoluto cayó sobre el grupo. Los 4 hermanos se quedaron con la boca abierta. «¿Qué dijiste?», preguntó Rodrigo lentamente. «Que ya lo doné. Ayer fui con el notario Gerardo Hernández y firmé los papeles. El rancho El Recuerdo, con todas sus tierras, construcciones y recursos naturales, ahora pertenece a Mateo Ruiz y su familia». Patricia soltó una carcajada histérica. «Estás loco. No puedes hacer eso». «Sí puedo, y ya lo hice. Es una donación en vida, perfectamente legal». Javier se acercó amenazante.
Vamos a impugnar eso. Vamos a demostrar que te manipularon, que estabas bajo coacción, que nada, interrumpió don Esteban. Tengo certificación médica de mi competencia mental. Tengo testigos de que ustedes me abandonaron. Tengo todo documentado por un notario. Y más importante, tengo razón de sobra para hacer lo que hice. Rodrigo perdió completamente los estribos. Se lanzó contra su padre con las manos levantadas, pero Mateo lo interceptó, empujándolo hacia atrás con fuerza. «Ni se te ocurra tocar a don Esteban», rugió Mateo. Los esposos de Patricia y Mónica intervinieron, tratando de separar a los hombres. El caos se apoderó del lugar por unos momentos, hasta que don Esteban gritó con una fuerza que sorprendió a todos. «¡Basta!». Todos se detuvieron. El anciano caminó hasta quedar frente a sus 4 hijos, mirándolos uno por uno, con una mezcla de tristeza y decepción que los cortó más profundo que cualquier insulto. Cuando su madre murió, comenzó con voz quebrada pero firme. «Yo les prometí que siempre los cuidaría, que nunca les faltaría nada. Y cumplí. Rodrigo, te pagué tu camioneta cuando empezaste tu negocio de abarrotes. Javier, te pagué toda la universidad y la maestría. Patricia, te di el dinero para tu divorcio y para abrir tu tienda. Mónica, te presté para comprar tu casa». Los 4 bajaron la mirada, incapaces de sostenerle la vista. Nunca me devolvieron un peso. Nunca. Pero no me importaba porque eran mis hijos. Pensé que el amor no se cobra, que el amor se da sin esperar nada a cambio. Don Esteban se limpió las lágrimas que comenzaban a rodar. Pero cuando yo los necesité, cuando empecé a envejecer, cuando mis manos empezaron a temblar, cuando olvidé cerrar la puerta un par de veces, ¿qué hicieron ustedes? Nadie respondió. Me llamaron estorbo, me dijeron que ya no servía para nada. Planearon meterme en un asilo de mala muerte para poder vender mi rancho y repartirse el dinero. Y cuando hasta eso les pareció muy caro, ¿qué hicieron? Su voz se quebró completamente. Me tiraron en medio del desierto como se tira un perro viejo. Me dejaron morir bajo el sol, con sed, con hambre, solo. Sus propias bocas me gritaron que ya estaba muerto para ustedes. Patricia comenzó a llorar, pero don Esteban no había terminado. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Que yo los habría perdonado. Si hubieran regresado, si hubieran dicho, «Papá, perdón, nos equivocamos», yo los habría perdonado. Porque así de tonto era su padre, que los amaba más de lo que ustedes merecían. «Papá», intentó hablar Mónica. «No», el grito del anciano las calló a todas. «No me llamen papá. Perdieron ese derecho cuando me abandonaron. Ahora solo soy Esteban Morales, el dueño de este rancho que ya no es mío». Se giró hacia Mateo. «Vámonos, hijo. Ya no tengo nada más que hacer aquí». Mateo asintió y ambos subieron a la camioneta. Canelo, el viejo perro, saltó a la parte de atrás. Mientras arrancaban, don Esteban miró por última vez a sus 4 hijos parados en el polvo, con expresiones de shock e incredulidad. Rodrigo fue el último en reaccionar, corriendo detrás de la camioneta. «Esto no va a quedar así, viejo. Vamos a pelear esto en los tribunales. Vamos a recuperar lo que es nuestro». Pero don Esteban no volteó. Mantuvo la mirada al frente, hacia el camino que lo alejaba de su pasado y lo llevaba hacia su futuro. El camino de regreso a la casa de Mateo fue silencioso. Don Esteban iba mirando por la ventana, con Canelo dormido en su regazo. El perro, a pesar de estar flaco y descuidado, parecía feliz de estar con su dueño de nuevo. «¿Está bien, don Esteban?», preguntó finalmente Mateo. El anciano tardó en responder. «No sé si esté bien, mijo, pero sé que hice lo correcto. Y a veces, hacer lo correcto duele. Sus hijos van a intentar pelear el testamento. Que lo intenten. El notario me aseguró que es impugnable, y si de todos modos insisten, que pierdan su tiempo y dinero. Ya les di suficiente de ambas cosas durante mi vida». Cuando llegaron a la casa, Lucía los esperaba en la puerta con Daniel y Sofía. Los niños corrieron emocionados al ver al perro. «¡Un perrito!», gritó Sofía. «¿Es suyo, abuelito Esteban?». «Era mío, mi niña, pero si quieren, ahora puede ser de todos». Don Esteban bajó al perro con cuidado. «Se llama Canelo y es muy bueno con los niños». Lucía notó la tristeza en los ojos del anciano. Sin decir nada, lo abrazó. Ese abrazo maternal fue suficiente para que don Esteban finalmente se permitiera llorar todo lo que había aguantado. Los días siguientes
fueron extrañamente pacíficos. Don Esteban se adaptó a la rutina de la familia Ruiz. Por las mañanas, ayudaba a Lucía en el jardín, enseñándole trucos de cultivo que había aprendido en sus años como ranchero. Por las tardes, cuando los niños regresaban de la escuela, se sentaba con ellos a hacer tarea y a contarles historias. Canelo, después de algunos buenos baños y comidas decentes, empezó a recuperar su vitalidad. Seguía a don Esteban a todas partes, como si tuviera miedo de perderlo de nuevo. Mateo pasaba sus días trabajando en el rancho donde era supervisor, pero ahora con la mente puesta en el futuro. El rancho. El recuerdo era suyo legalmente, pero todavía no sabía qué hacer con él. Una tarde, mientras tomaban café en el porche, sacó el tema. Don Esteban, tengo que preguntarle algo sobre el rancho. Dime, mijo, ¿usted sabe algo sobre yacimientos de petróleo en esas tierras? Don Esteban asintió lentamente. Hace como un año, vinieron unos ingenieros del gobierno. Estaban haciendo estudios geológicos de toda la región. Me pidieron permiso para hacer unas perforaciones de prueba en mi terreno. Yo dije que sí. Me pareció interesante. ¿Y qué encontraron? Bueno, me dijeron que había indicios de depósitos petroleros pequeños, nada gigantesco, pero significativo. Me ofrecieron comprar el rancho ahí mismo por 8 millones de pesos, pero yo me negué. No quería vender la tierra que trabajé toda mi vida. Mateo silbó bajo. 8 millones entonces. Ahora probablemente ofrecen más. Probablemente. Los precios del petróleo han subido. Don Esteban tomó un sorbo de su café. Por eso mis hijos estaban tan desesperados por vender. No era por mi bien, era por esos millones. ¿Usted cree que debería vender, don Esteban? El anciano lo miró con seriedad. Mateo, ese rancho ahora es tuyo. Tú decides qué hacer con él. Si decides venderlo, yo lo entiendo perfectamente. 15 millones de pesos es una fortuna que puede cambiar la vida de tu familia para siempre. Pero es su rancho, su vida. Era mi vida, corrigió don Esteban gentilmente. Mi vida ahora es aquí, con ustedes. Ese rancho necesita a alguien joven que lo trabaje o alguien que sepa darle un mejor uso. Tú decides. Mateo se quedó pensativo el resto de la tarde. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, los 4 hermanos Morales se reunían en la casa de Rodrigo. El ambiente era tenso. Todos estaban furiosos y desesperados. Tenemos que hacer algo, decía Patricia caminando de un lado a otro. No podemos dejar que ese don nadie se quede con nuestro rancho. Técnicamente ya no es nuestro rancho, señaló Javier amargamente. Papá lo donó legalmente. Revisé los papeles que me consiguió un contacto en la notaría. Todo está perfecto. No hay manera de impugnarlo. Tiene que haber algo, explotó Rodrigo. Somos sus hijos, tenemos derecho a esa propiedad. No si nos desheredó, replicó Mónica. Y después de lo que le hicimos, no me sorprende. ¿Ahora nos vas a culpar? Patricia se giró hacia ella furiosa. Es que fue idea tuya y de Rodrigo tirarlo en la carretera. Yo dije que mejor lo lleváramos de verdad a un asilo. Pero no, ustedes querían ahorrarse hasta eso. ¡Cállate!, rugió Rodrigo. Todos estuvimos de acuerdo. Todos queríamos vender el rancho. Bueno, pues ahora no tenemos nada, dijo Javier dejándose caer en el sillón. Y lo peor es que todos en el pueblo ya se enteraron. La gente nos señala en la calle. Perdí 2 clientes esta semana porque dijeron que no querían trabajar con alguien que abandona a su propio padre. Era cierto. La noticia se había regado como pólvora por San Miguel del Valle, un pueblo pequeño donde todos se conocen. Un escándalo así no pasaba desapercibido. La gente coxicheaba cuando veían a alguno de los hermanos Morales. Los señalaban, los juzgaban. Mi marido está furioso, admitió Patricia. Dice que lo hice quedar en ridículo. Está pensando en divorciarse. El mío también, agregó Mónica. Dice que se casó con una mujer decente, no con alguien capaz de abandonar a su padre. Rodrigo golpeó la mesa con el puño. Todo esto es culpa de ese maldito Mateo Ruiz. Él manipuló a papá. No, Rodrigo, dijo Javier con cansancio. Esto es culpa nuestra. Nosotros hicimos esto, y ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Pasaron semanas. La historia del testamento de don Esteban se convirtió en el tema principal de conversación en todo el valle. Algunos aplaudían la decisión del anciano, diciendo que sus hijos se lo merecían. Otros lo criticaban, argumentando que la sangre es más importante que cualquier cosa. Pero la mayoría estaba del lado de don Esteban.
Un día, llegó un visitante inesperado a la casa de los Ruiz. Era un hombre de unos 45 años, con traje elegante y maletín de cuero. Se presentó como el representante de la compañía petrolera Petróleos del Valle S.A. «Señor Ruiz», dijo después de las presentaciones, «vengo a hacerle una oferta formal por el rancho El Recuerdo». Mateo, Lucía y don Esteban se sentaron a escuchar. Después de estudios más profundos, hemos determinado que los yacimientos en esa propiedad son más extensos de lo que pensábamos inicialmente. Estamos preparados para ofrecer 15 millones de pesos por la compra total del terreno. Lucía ahogó un grito. Mateo se quedó pálido. Don Esteban se mantuvo calmado. «Es mucho dinero», dijo Mateo con voz temblorosa. «Es una oferta justa por el valor del terreno y los derechos de exploración». El representante sacó unos documentos de su maletín. «Aquí está todo detallado. Si está interesado, podemos proceder con la transacción de inmediato». Mateo miró a don Esteban buscando guía. «Es tu decisión, mijo», dijo el anciano. «Yo ya no tengo voz ni voto en esto». Mateo tomó los documentos y los revisó cuidadosamente. Lucía le apretaba la mano, claramente nerviosa y emocionada al mismo tiempo. «¿Puedo pensarlo un par de días?», preguntó final.